Hola zaragocistas, por fin se ha producido esa noticia tan esperada de la salida de Cuartedo del club, el último vestigio del agapitismo. Y yo de hecho cuando vi la noticia lo primero que hice fue comprobar que fuera cierta, que no fuera una noticia falsa ni una broma. Y la verdad pues que fue una noticia de alegría y poco a poco pues van avanzando las cosas. Entiendo que la nueva propiedad quiere hacer una transición tranquila, que no diga una palabra más alta que la otra. Por ahí entiendo las alabanzas de Sanjay a este hombre que pudo haber salido bien del Zaragoza como One Man Club y que va a salir pues de una manera pues bastante triste y repudiado por la inmensa mayoría de la afición, pues salvo algún periodista o estómago agradecido, pues para mí también es inaudito que una persona con esa responsabilidad pues no haya concedido entrevistas, no haya salido nunca a dar una rueda de prensa, explicar qué es lo que hace, cuál es la política del club. Y bueno, en su misma carta de despedida pues es una redacción bastante pobre para una persona pues que está en un cargo de esa responsabilidad. Por otro lado, también ha salido la noticia en AS de que Torrecilla podría empezar a temblar del sillón y que Sanjay pues podría estar buscando un nuevo director deportivo. El último partido en casa no solo hubo protestas contra Carcedo, sino que hubo también contra Torrecilla y desde luego pues si estos dos siguen, el siguiente paso es empezar a mirar a Sanjay, que es el que está por encima de ellos. Y por un lado pues pienso que es una cosa complicada que destituyan a Carcedo porque sería admitir de una manera bastante clara que se han equivocado en su primera gran decisión deportiva al frente del club, que es la elección del entrenador, y el parapeto de Torretilla pues tampoco da más de sí. Él ha montado esa plantilla, se vendió una idea de que el equipo podía estar más arriba, creo que con un optimismo pues algo exagerado y hasta fuera de lugar, y la competición está poniendo a este club pues en el sitio que la planificación le corresponde, quizá no tan bajo, pero no desde luego donde decían podemos hablar de errores arbitrales, que los ha habido de una manera bastante grosera como suele ser habitual en ellos, pero también ha habido errores graves del entrenador y creo que si juntamos las dos cosas pues tendremos una visión más conjunta y más completa de la situación del Zaragoza. Hablar de los árbitros no es culpar a Carcedo y hablar de lo que ha hecho mal Carcedo no es quitar que haya habido errores como por ejemplo los que vimos en Granada. Yo desde luego nunca pitaría un fuera de juego así ni creo que el VAR esté para dilucidar que una jugada sea fuera de juego por un centímetro o dos porque tiene la nariz un poquitín adelantada. Yo creo que ese no es el espíritu y es una manera pues de hacer perder un poco su identidad al fútbol. También parece que se ha parado lo que algunos han dicho huelga, pero que era un paro patronal en protesta por la nueva ley del deporte, y aquí hay bastante tela que cortar porque yo no creo que aquí haya buenos y malos ni gente que defienda a los equipos pequeños frente a los grandes, y que de hecho pues en el Zaragoza lo sabemos bien, en el año 2000 la Federación Española de Fútbol no movió un dedo para que el Real Zaragoza pudiera jugar la Champions League. Por lo tanto pues tanto Tebas como Rubiales siguen en esa guerra que tienen entre ellos, que no es más que una guerra de poder, de influencia, de ganar más dinero, todo lo que mueve el fútbol, y con más factores como puede ser esos tres equipos que se han desmarcado
de los demás, y ahí pues veo claramente que son los tres equipos, Real Madrid, Barcelona y no nos olvidemos del Athletic de Bilbao, que se han opuesto al acuerdo con CVC. Entonces aquí no es más que una guerra de intereses, de dinero, y que cada uno pues busca sacar el mayor rédito posible. Lo cierto es que en el fútbol español cada vez hay mayores diferencias entre unos y otros. Se habla mucho de la Superliga, y yo creo que al menos a nivel de lo que es el Zaragoza ni nos va ni nos viene, porque desafortunadamente no se va a contar con nosotros como si que podría haber sido, pues en caso de estar en primera división y estar a un nivel más o menos de lo que es históricamente, pues en alguna división de la Superliga quizá podríamos haber intentado acceder, pero es una competición que, si viene a sustituir a la Champions League y es una competición de mérito, que no sea una competición cerrada, pues es que a mí ni me va ni me viene que se llame Champions o se llame Superliga, porque desgraciadamente no vamos a estar ahí, al menos en muchos años. Al final se aceptaron esas dos propuestas de la liga, no lo que pedían de la exclusión de los que se fueran a la Superliga, y se aprobó pues que la federación no podía hacer modificaciones por su cuenta sin contar con la liga, y que los derechos de televisión se seguirían vendiendo de manera conjunta como se hace desde el decreto del año 2015. Llegados a este punto podemos decir que si realmente Tebas peleara por los equipos modestos, pues habría procurado un reparto más equitativo del dinero y también más justo para equipos con el Zaragoza, a los que viene sangrando económicamente, por no hablar de que permita durante años endeudarse a Barcelona a ese nivel. Luego con las palancas le permite fichar y le va a permitir fichar también en el mercado de invierno, mientras que otros equipos no se les permite desde luego ese nivel de gasto y de riesgo económico. En ese sentido, pues veo normal que el Zaragoza en este caso se alinee con Tebas en el sentido de buscar un mayor beneficio económico, un reparto más justo. Veremos si realmente es así o lo sigue teniendo constreñido económicamente, porque la nueva propiedad dijo que iba a defender al club y su integridad sin tener ninguna duda, y por ahora solo lo ha hecho con Gaizka Campos, aquel portero que hace un montón de años dijo unos comentarios desafortunados sobre el club, pero no lo ha dicho luego el club nada sobre ese reparto televisivo, tampoco lo ha dicho sobre algunos arbitrajes que nos han perjudicado notoriamente, tampoco sobre los horarios de televisión de jugar, por ejemplo, 3 viernes seguidos, más una jornada intersemanal en martes. Volvemos a lo de siempre, jugar en viernes-lunes es una manera de explotarnos económicamente y de ganar audiencia por ser el equipo de segunda que más afición lleva a ver los partidos en televisión. Defender al club pues también es eso, y también desde luego que se pidan responsabilidades, se defienda la honestidad y la integridad de la afición cuando hay unos cánticos infames y bochornosos de amenazas de muerte de gomados, y que el club tampoco ha salido a defender a su afición. En este sentido, pues escribí en mi blog y tenéis el enlace en la descripción por si lo queréis leer. Pero veremos cómo acaba toda esta historia de la huelga, o mejor dicho, del cierre patronal, porque no es pues más que una nueva batalla en la lucha por el poder y por el dinero. Venga, bueno.